Hola queridos hermanos, reciban un cordial saludo y sean todos bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos iniciando el cuarto trimestre del año 2012. La lección de este trimestre tiene por título Crecer en Cristo. Tengo en mis manos no solamente la lección de maestros, sino también lo que son los escritos de la inspiración, conocidos como el espíritu de profecía. Y en este trimestre vamos a estar descorriendo el velo de lo invisible, la gran controversia en el mundo cósmico donde se da la guerra entre el bien y el mal. La lección de esta semana tiene por título La gran controversia, el fundamento, lo cual significa que vamos a escudriñar y a descubrir todo lo que hay detrás de la gran controversia, buscando en el fundamento cuáles son los orígenes de esta gran batalla. Como en toda historia, vamos a encontrar quiénes son los participantes y vamos a ver de qué lado se encuentra cada uno de los que estamos en esta gran batalla. De hecho, vamos a ver por qué esa guerra se trasladó desde los cielos hasta esta tierra y por qué tenemos conflictos todos los días. Vamos a descubrir en esta lección cuál es el armamento que Dios ha preparado para poder enfrentar la guerra que estamos enfrentando día a día. Vamos también a descubrir por qué pelean los ángeles y los demonios. Y lo más importante, ¿cuál es el lugar que tú y yo tenemos dentro de esta batalla, ayudando o no a ganar esta batalla? Vamos de esta manera a ver al final de este desenlace de la gran controversia quiénes son los vencedores y por qué logran la victoria. Estudiemos la lección de esta semana, descubramos qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros y abracemos la gran bendición que Dios tiene para nosotros. Estudiemos la lección de esta semana. Muy bien, el versículo base a memorizar para la lección de esta semana se encuentra en Génesis capítulo 3, el versículo 15. La Biblia dice así: Jehová Dios le habló a la serpiente después de haber engañado a Eva y le dijo estas palabras: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios está reprendiendo a la serpiente y le está declarando maldición a la serpiente. Y está diciendo: de la simiente de la serpiente va a haber un pueblo y de la simiente de la mujer va a haber otro pueblo. Pero tienes que saber esto, serpiente, que la mujer, o sea la iglesia, te va a herir, te va a desbaratar la cabeza. Y aunque tú le vas a morder el talón, ella te va a destruir. Dios está declarando en Génesis capítulo 3, versículo 15, la victoria sobre el enemigo. Y de esta manera comenzamos a descorrer el velo de lo que es la gran controversia. En la lección de esta semana nos vamos a encontrar algo interesante. Vamos a encontrar el motivo de la gran controversia y lo que es este concepto en general. Pero de manera específica vamos a entender cómo esto le da cohesión a las creencias fundamentales que tenemos nosotros como adventistas del séptimo día. De hecho, dice la escuela sabática que la necesidad es la madre de la inventiva. Y la palabra madre significa una fuente, significa una fuerza impulsora y también el fundamento, que es la necesidad de algo, lo que se mueve a la gente a la acción. En otras palabras, hay una gran necesidad de entender este gran conflicto. Y esta semana vamos a iniciar lo que es
un sistema de creencias que son fundamentales y son principios para que explique lo que nosotros creemos. De hecho, tenemos un cuerpo de 28 doctrinas fundamentales. Estas creencias tienen como base el concepto de la gran controversia. Cada una de ellas trata sobre el aspecto específico de la controversia cósmica. Las creencias que estudiaremos este trimestre tienen como trasfondo el tema de la gran controversia. Estudiemos la lección. Allí está nuestra bendición. Y veamos lo que nos dice el día domingo con relación a la gran controversia y sus participantes. Estudiemos la lección de esta semana. La lección del día domingo, su título es La controversia y sus participantes. La gente sintió siempre que la humanidad está en lucha entre fuerzas opuestas, o sea, entre el bien y el mal. Y el poeta T.S. Eliot escribió: en todos mis años una cosa no cambia. Por más que la disfrace, esto no cambia. La perpetua lucha entre el bien y el mal. El poeta Eliot está diciendo que él ha descubierto una constante. Siempre ha notado que la gente trata de disfrazarlo, pero que existe una lucha entre el bien y el mal. Cuando pensamos que hay una lucha entre el bien y el mal, está bien, porque estamos determinando que algo no está bien y estamos diferenciando, discriminando el mal con relación con el bien. Pero esto no es la totalidad del concepto de la controversia y sus participantes. Aunque esta idea es común, la gente tiene conceptos muy diferentes sobre de qué trata este conflicto. De hecho, no saben muchas veces quiénes son los que están involucrados en este conflicto. ¿Qué está en juego en este gran conflicto del que tanto hablamos? Y lo más importante, ¿cómo va a terminar este conflicto? Como adventistas tenemos una perspectiva muy específica de esta lucha por nuestra comprensión de la Biblia y del modo que ella describe la gran controversia. En este escenario de la gran controversia surgen los actores. Uno es el protagónico es el héroe, en este caso es Jesucristo. Y el antagonista, el que hace del malo, en esta gran historia del conflicto y la controversia, se llama el diablo, Satanás o la serpiente antigua. En este día, la lección presenta que dice Génesis 3:15, pondré enemistad, le dice Dios a la serpiente, entre tu simiente, serpiente, y entre la simiente de la mujer. Ella te va a desbaratar la cabeza. Tú le vas a dar un mordisco en el calcañar o en el talón, pero ella te va a desbaratar, te va a destruir. En otras palabras, hay una simiente, hay un pueblo de la serpiente y hay un pueblo de la simiente de Dios. En este caso, son los hijos de Dios que obedecen su palabra y hacen lo que Él dice. El diablo y sus ángeles, y aún Dios, para muchas personas es como una novela, como quien dice una historieta, una fábula, un mito, pero en realidad son personajes reales y existen. Muchos de ustedes conocen lo que la Biblia enseña. Dice Apocalipsis, capítulo 2, dice que apareció una señal grande en el cielo. Una mujer que estaba vestida de sol, con la luna debajo de sus pies. Esta mujer estaba embarazada, estaba encinta. Tenía que dar a luz a un hijo varón, el cual sería dedicado a Dios. Pero después surgió otra señal, y en esta otra señal aparece un dragón escarlata, que tiene cabezas, que está dispuesto a devorar a la criatura, a matar a la criatura. Entonces la mujer huyó al desierto para ser alimentada por Dios, dice 1260 días, y el dragón le echó un agua es muchedumbre, mundano, para que se tragara a la mujer. Pero ¿sabe qué? Dios se abrió la tierra y protegió a la mujer, y de esta manera se tragó el agua que el dragón tiró para derrotar o acabar con la mujer. Siempre Dios tiene victoria. Pero déjenme leerles en Apocalipsis 12, los versículos del 7 al 9. Dice así: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles. Miguel representa a Jesucristo, y sus ángeles pues son sus ángeles, que ellos luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Oiga bien, el dragón y sus ángeles luchaban con Miguel y con los ángeles de Miguel.
pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. En otras palabras, hay una guerra en el cielo y no hubo más lugar para ellos en el cielo. Jesucristo lo venció, lo sacó del cielo. Versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Fue vencido. Jesucristo lo venció allá en el cielo. Pero entonces ahora el conflicto se traslada a la tierra. Y escuchen lo que dice la escuela sabática. La Biblia enseña que son entidades reales, trabadas en un conflicto real. La mayoría de las doctrinas que estudiaremos este trimestre no tendrían sentido si los actores de la controversia no son tomados literalmente. Esto es real, una batalla real. El secularismo dice, es el bien y el mal. El yin yang, Dios está en todas las cosas y el mal siempre ha habido. Entonces lo minimizan y lo peor es esto. Escucha lo que dice. Con el éxito de la ciencia, la gente en algunas culturas se inclina a pensar en los problemas como forma científica. Es una enfermedad, es una enfermedad. No es el malo el que pone la enfermedad, es una enfermedad. Hay vacunas, los doctores la curan. Y con esto de tanta ciencia avanzada, la gente está sacando de sus agendas a Dios. Y escuche, ángeles y demonios no andan bien en el pensamiento científico. Por eso la cultura actúa, está desapareciendo la creencia en lo sobrenatural. ¿Cómo afecta lo espiritual, el conflicto cósmico entre el bien y el mal tu vida? ¿O cómo afecta la mía? ¿De qué manera estos aspectos nos presentan una cosmovisión? ¿Y qué debemos nosotros hacer para protegernos? Mucha gente lo espiritualiza, dice, no es material, material, material. La mentalidad mundana, todo es material, todo es tangible. Pero hay otra filosofía, espiritual, todo luz. El conflicto es real. Pero quiero decirte, la victoria está asegurada. Porque el que venció la guerra en el cielo, también la venció aquí en la tierra. Y veamos la lección del día lunes, que su título es La caída de Lucifer. Él es el condenado, ese mentiroso. Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición. ¿Cómo? Descubriendo lo que Dios nos ha mandado en esta lección. Continuemos con la lección de esta semana. Muy bien, la lección del día lunes, su título es La caída de Lucifer. Y aunque la Biblia no dice directamente acerca de lo que son los problemas que están involucrados en la gran controversia entre Dios y Satanás, se los puede inferir en los pasajes de Isaías 14, del 4 al 21, y en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos del 12 al 19. Quiero subrayar que el autor de la escuela sabática dice que no nos dice explícitamente, pero la Biblia es clara en Apocalipsis, que acabamos de leer en la lección del día domingo. Los personajes bíblicos son reales, ¿ok? Quiero subrayar esto. Así es que estos pasajes son aplicados a los reyes de Tiro y de Babilonia. Y se les aplican estos pasajes que quieren decir, dice, ¿cómo caíste? Dice, ¿cómo caíste? Tú, querubín, que te paseabas sobre las piedras, y él era un querubín protector, y que se envaneció a causa de sus muchas contrataciones. Se envaneció su corazón, se llenó de orgullo. Y él dijo y pensó, entonces yo puedo llegar a ser como el Altísimo, puedo llegar a ocupar el lugar de Dios. Y allí empezó su caída. Cuando el orgullo lo tomó y lo hizo creer que él podía ser superior a su Creador. Él podía ser más que Dios y podía usurpar el lugar que le pertenecía única y exclusivamente al Hijo de Dios, en este caso a Jesucristo. Así es que algunas personas pueden caer en condenación al envanecerse su corazón, y esto puede pasarle a cualquiera, porque si le pasó al mismo que estaba ya junto a Dios, a cualquiera le puede pasar. Y el apóstol Pablo dice, ¿sabe qué, Timoteo? No te aventures a ordenar a una persona que es un neófito, que no es apto para enseñar, no es marido de una sola mujer, que no es dado al vino. O sea, te empieza a dar una serie de recomendaciones. Y no te apures, no te precipites a ordenar a alguien, porque puede caer en condenación del diablo por envanecerse su corazón y creerse superior a los otros hermanos. Entonces, no te aventures. De los textos citados se evidencian tres problemas. Número uno, el orgullo del enemigo. Número dos, que él quiere tener autonomía y autosuficiencia por él mismo. Y lo peor aún, quiere tener independencia total de Dios.
¿Acaso no es esa la mentalidad de hoy? ¿No has escuchado alguna vez decir, yo no quiero que nadie me mande? Yo no quiero que nadie me diga lo que quiero hacer. ¿Tú has escuchado eso? Eso no es natural aquí en esta tierra. Eso vino de allá arriba. Y hoy, hombres y mujeres se rebelan con todo aquello que tiene que ver con su Creador. Leo en la lección de esta semana, en el acápite intermedio del párrafo de abajo. Dice, el pecado de Satanás era que era una búsqueda de independencia y autonomía. Representó un deseo de liberarse de las restricciones de Dios y de sus leyes. Yo no quiero que nadie me mande, yo quiero mandarme yo mismo. Mucho cuidado con eso. Yo no quiero que nadie me diga nada, yo quiero hacer las cosas por mi propia cuenta. Mucho cuidado con eso. Hermanos, el orgullo, la vanagloria son el primer paso para la caída. Al rehusar mantenerse bajo la autoridad de la ley de Dios, Satanás mostró querer vivir bajo un conjunto diferente de condiciones. Esta rebelión también implica que para él el sistema de leyes del cielo no era ideal, que había en él algo que estaba mal, pero siendo que la ley de Dios es un reflejo del carácter de Dios, un defecto en la ley equivaldría a un defecto en el carácter de Dios. Es decir, la rebelión de Satanás era contra de Dios mismo. Se rebela contra todo lo que es de Dios. Oh, contra los santos del Altísimo. Oh, ¿se acuerdan? Daniel 7, 25. Allí está. El orgullo, la autonomía y la independencia son peligros y trampas en las cuales cualquiera de nosotros podemos caer si no estamos agarrados de aquel que puede sostenernos en medio de tanto mal. Continuemos la lección de esta semana y veamos qué nos dice el día martes con el arma de Dios. Aquí viene lo bueno de esta lección. Donde está la bendición, armémonos para lograr la victoria. Continuemos con la lección de esta semana. La lección del día martes, su título es el arma de Dios. Y la promesa que Dios le dio a la iglesia o a su iglesia fue que Él pondría enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente suya. Si usted creía que había muchas iglesias, esta es una buena oportunidad para aclarar en la mente que solo existen dos. La simiente de la mujer es una iglesia y la simiente de la serpiente es otra iglesia. Solo hay dos. Solo es una batalla entre el bien y el mal. El conflicto es claro. Y en Génesis 3:15 está demostrada la controversia donde se presenta a la serpiente que ha engañado a la mujer y a la mujer que ha sido engañado. Pero Dios da la promesa. Pondré enemistad. Pondré algo que la separe. Mi simiente, la simiente de Dios y la simiente de la serpiente. El conflicto llegaría a su fin, llegaría a su clima en el choque donde se encontraría Cristo y Satanás y que este era el descendiente de la mujer. El arma que Dios eligió fue Jesús. El arma para darnos la victoria fue Jesucristo. Jesús es el que pelearía en favor de la mujer hasta sufrir las heridas que se encuentran en Isaías capítulo 53. Para finalmente darle un golpe mortal a la serpiente. El arma elegida sería un acto de sacrificio hecho por Jesús, un acto de amor abnegado. Nuestras milicias no son carnales, son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Así es que hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Su sangre nos limpia de todo pecado. Y aunque Abel, la sangre de Abel aún clama, y aunque Abel ofreció mejor y más excelente sacrificio, Caín ofreció un sacrificio o una ofrenda que no era la que Dios pedía. Dios dice, te bendeciré y en ti, en tu simiente, serán benditas todas las naciones. Y Dios le dijo a su pueblo, háganme un santuario para habitar en medio de vosotros. Y esta fue la promesa. Estas son las armas que nos dan la victoria. Nuestras armas no son carnales. Entonces, Dios, en la persona de Jesucristo, le dijo a Pedro, mira Pedro, tú eres una petra, una piedrecita. Y sobre esta roca, él era Jesucristo, edificaré mi iglesia. No es Pedro el fundamento de la iglesia, es Cristo Jesús. Y de esta manera es como llegamos a entender
el libro de los Hebreos en el capítulo 8, el versículo del 1 en adelante, donde dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono y la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Jesucristo se ofreció a sí mismo. ¿Para qué? Para liberarnos de la condenación de la desobediencia de Adán y Eva allá en el Edén. Y somos libres por la sangre de Jesucristo. Nosotros somos hoy la simiente de la mujer. Y con estas armas hemos logrado la victoria. ¿Por qué? Porque Jesucristo le ganó. Él es el gran vencedor. Pero hay uno que anda como león rugiente. Ya creo que ya ni dientes tiene. Está dando patadas de ahogado. Continuemos con la lección esta semana y veamos qué nos dice el día miércoles con la pelea de Satanás. Ya está vencido. Estudiemos la lección y continuemos con nuestra bendición. La lección del día miércoles, su tema es la pelea de Satanás. Y como ya dije anteriormente, Satanás es un enemigo vencido. Pero como él no puede vencer a Cristo, entonces él viene a atacar a los hijos de Dios, que es la descendencia de la mujer. Dios hizo un plan perfecto para que el hombre tuviera un lugar precioso donde él podía vivir eternamente. Ese fue el plan A de Dios. Pero entonces se ideó el plan B. Si el hombre cayese, entonces Cristo se ofreció para rescatarlo y redimirlo con su preciosa sangre. Ayer viste una progresión de la revelación de Dios y de su verdad. Dios tiene un plan de salvación y de bendición para el hombre, pero también el enemigo tiene un plan para destruir a los hijos de Dios y la descendencia de la mujer. Satanás trabaja sin descanso para destruir los planes de Dios. Gran parte de la controversia ha sido y sigue siendo sobre estos mismos problemas. Por ejemplo, el sistema de sacrificios del patriarcado en el santuario fueron diseñados por Dios para la redención del hombre y recordarnos que Dios es el Creador, es nuestro Redentor y mantener viva esa bendita esperanza. Pero el enemigo también tiene un plan de destrucción. Satanás usurpa y trata de destruir la verdad. Él ataca a Dios y a su palabra. Son los dos ataques más directos del enemigo. Los hombres, porque no glorificaron a Dios y habiéndolo conocido, no glorificaron a Dios. Entonces, Dios los entrega pasiones oscuras, haciendo asuntos hombres con hombres, mujeres con mujeres, tratando de pervertir la verdad de Dios por la mentira. Y en vez de escoger la verdad de Dios, escogen la mentira, cambiando el origen divino de Dios, cambiándolo por imágenes con animales cuadrúpedos y cosas pervertidas de lo que es la imagen de Dios. Así es que en la encarnación Cristo, Él realizó su ministerio. Con su muerte Él nos redimió y con su resurrección garantizó nuestra salvación. Aunque el enemigo pelea e insiste tratando de desviarnos de la salvación, Cristo lo venció en la cruz, lo venció ahí en el cielo y lo venció en esta tierra. El enemigo trató de destruirlo. Cuando Jesús nació, los reyes magos vinieron, llegaron donde estaba Herodes, le dijeron buscamos al rey. Herodes dijo, bueno, ¿y qué pasó? No está aquí el rey, ¿qué pasó? Nació el rey de los judíos. Dijo el rey de Herodes, díganme, vayan a buscarlo y díganme en dónde lo encuentran para que yo también le adore. Herodes lo que hizo fue mandar a matar un montón de criaturas, incluyendo, quería matar a Cristo. Así fue como la mujer huyó al desierto, Dios la protegió y como dice la Escritura, Jesús fue con sus padres punitivos y fueron empadronados allá en la tierra de donde eran sus padres. Así es que Cristo estableció su iglesia para proclamar las buenas nuevas de salvación a la humanidad perdida. Desde el comienzo Satanás decidió debilitarla y destruirla. ¿Cómo? Persiguiendo a la iglesia. Ustedes recuerdan cómo apedrearon a Esteban y mataron y persiguieron a la iglesia primitiva. También el enemigo mandó hombres que trataran de desviar de la fe a la iglesia primitiva. Lo leímos en las lecciones pasadas. Y de esta manera, Satanás estaba tratando de meter apostasía en la iglesia,
¿Para qué? Para engañar espiritualmente con falsos profetas. Y de esta manera, hoy todavía vivimos esta experiencia, pero le quiero decir las buenas nuevas. La parte central del modo que Dios eligió derrotar a Satanás fue con la muerte de Cristo. La muerte de Cristo garantizó la derrota de Satanás en su lucha contra Cristo. El enemigo trata de pelear, trata de hacer la guerra, pero está vencido. Por la sangre del Cordero hemos vencido y Dios nos ha redimido. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para resistir al diablo hoy? Solo hay tres cosas que podemos hacer. Número uno, resistir sus ataques. Número dos, acercarnos a Dios. Y número tres, cuando la cosa es difícil, que humanamente no podemos, hay que huir. ¿Por qué? Porque el único que lo puede vencer se llama Jesucristo. Y el plan B tuvo efectividad. Veamos qué nos dice la lección del día jueves con su tema que es destinos. Estudiemos la lección de esta semana y recibamos nuestra bendición. Continuemos con la lección de esta semana. Muy bien, la lección del día jueves, su título es Destinos. Y esta lección es muy importante porque en este día es donde se demuestra de qué lado está cada creyente o el incrédulo. Y el versículo tremendo que tiene este día está en Josué capítulo 24, el versículo 15. Y estas son las palabras que dijo Josué. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Como se puede notar, aquí Josué está dando una declaración y está tomando una decisión que es para salvación y para vida eterna. El pueblo de Dios estaba indeciso sobre quién o a quién seguir. Durante 1260 años hubo un poder que persiguió a la iglesia de Dios tratando de destruirla. Y el enemigo esporádicamente, en forma persistente, persiguió al pueblo de Dios en un choque final, en una guerra fratricida. Y el enemigo emplea dos poderes terrenales, una bestia semejante a un leopardo, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 13. Y él emplea estos dos poderes, de acuerdo a Apocalipsis 13, del 1 al 10, y una bestia de dos cuernos que usan sus mismas tácticas. Ellos tratan de destruir al pueblo de Dios. Pero allí mismo, en el mismo capítulo de la Biblia, en el capítulo 14, más adelante, después de la persecución de la mujer y que el dragón trata de destruirla, surge una profecía gloriosa donde dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, diciendo a gran voz. Y aquí se desglosa y se descorre el velo entre la gran controversia y el día final, donde todos seremos de un lado o del otro, de la izquierda donde están los cabritos o de la derecha donde están las ovejas de Dios. Y aquí dice: la humanidad necesita ser informada para que las personas tomen su decisión acerca del problema del gran conflicto. En el conflicto final habrá personas leales a Dios, de acuerdo a Apocalipsis 14, estas simbolizadas por un número 144,000. Este seguramente es un número simbólico, aunque posiblemente los 144,000 son números literal. La lección de esta semana presenta que ellos obedecen a los mandamientos de Dios en una época de gran angustia y adoran de todo corazón a su Dios creador, reciben la aprobación de Dios y son victoriosos con Él, mientras que los impenitentes son destruidos. ¿Y saben qué? Así termina la gran controversia. Es con hechos y no opiniones. Aquí se va a demostrar quién es el que está a la izquierda o a la derecha. Aquí nadie puede estar en medio. Es como que usted se meta en medio de la carretera donde pasan los carros. No puede estar allí. O está de parte de Dios o no está de parte de Dios. Cualquiera puede decir que está del lado de Dios. Y esto es fácil decirlo, pero hacerlo es más importante. Veamos cómo concluye la lección de esta semana, que ha sido una lección maravillosa. Y
entendamos con la conclusión cómo Dios tiene la bendición para darnos total liberación. Estudiemos la conclusión de la lección de esta semana. Qué tremenda lección hemos tenido con apenas la introducción del trimestre en esta semana. La lección, la gran controversia, el fundamento, nos demostró cómo, descorriendo el velo que está detrás del relato bíblico, podemos darnos cuenta de la realidad de la gran controversia y de la guerra cósmica en la cual todos estamos envueltos. La Biblia ciertamente es su propio intérprete. Y en esta batalla nos hemos dado cuenta por qué Dios no exterminó el pecado y a Satanás. Si Cristo hubiera acabado con Satanás, entonces los argumentos del enemigo se hubieran confirmado para todos los ángeles y para todos los mundos que no cayeron. La justicia y la misericordia de Dios es la que está todavía soportando tanta maldad. Y la batalla entre la criatura y el Creador sigue su curso. En esta semana hemos podido ver cómo el enemigo, siendo alguien que estaba cerca de Dios, quiso hacerse igual a Dios y quería usurpar el lugar de Dios. La batalla sigue vigente y nosotros podemos ver que esta gran controversia tuvo su origen allá en el cielo y vino acá a la tierra porque Jesucristo venció al maligno y a sus ángeles y ellos cayeron aquí en la tierra. Y esta batalla hoy nosotros las enfrentamos. De tal manera que la lección de esta semana fue poderosa para darnos a entender 5 grandes conceptos que nos ayudaron a comprender profundamente el contenido de esta gran lección. Por ejemplo, la controversia y sus participantes. Hemos visto que Jesucristo, el ángel, conocido como Miguel, luchó con el enemigo Satanás y Lucifer allá en los cielos y todos sus ángeles. Ellos son los protagonistas de esta gran historia de redención. Descubrimos cómo la caída de Lucifer fue producto de su orgullo, de su autonomía y de querer ser independiente de Dios, siendo él sencillamente una criatura. Y el tema número 3, el arma de Dios. Cómo Dios, teniendo un plan A y de un plan B para salvar al hombre, por si acaso cayera. Y el Señor Jesucristo ofreció su vida para volverla a tomar, a fin de rescatarnos de las acechanzas y de los engaños del maligno, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. El concepto número 4 fue claro cómo el enemigo pelea todavía persiguiendo, matando a los cristianos en la iglesia primitiva, y todavía persigue, engaña y envía falsos profetas tratando de desviar a los hijos de Dios del verdadero propósito para la salvación. Y el último tema, llamado el número 5, destinos. Pudimos ver cómo, a pesar de la persecución, la Biblia presenta en Apocalipsis el evangelio eterno como un evangelio que se ha enviado por 3 ángeles para ser predicado a los moradores de la tierra. Es el plan de salvación del Señor para que todos los que crean en ese evangelio puedan ser salvos. Y así como dijo Josué, muchos tomarán la decisión, nadie quedará en un punto neutral y dirán: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y van a renunciar a los engaños del maligno. Y así muchos serán salvos, pero tristemente otros se perderán. La próxima semana estaremos estudiando la lección número 2 del cuarto trimestre. Y su título es La revelación y el Dios de ella. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana a la hora que ustedes así lo decidan en este canal con esta bendición. Que Dios los bendiga y hasta la próxima semana.